Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga en este día, que hayan tenido un día especial, el Día de las Madres, el día de ayer, que hayan podido agasajarlas y festejarlas a sus mamás donde ellas estén. A veces no hemos tenido la posibilidad de estar todos junto a nuestra mamá, otros ya la tienen en la presencia del Señor, pero quería extender las felicidades a todas las mamás de la iglesia Cabevid y más allá de las que nos escuchan a través del Facebook. Hermanos, el día de hoy tenemos, como habitualmente lo hacemos en nuestra iglesia, la noche de jueves de estudio bíblico. Es una noche en la cual nos preparamos para abrir la palabra del Señor como iglesia, examinarla como iglesia, buscar las verdades que existen en ellas para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Tenemos como costumbre en nuestra reunión, cuando nos congregamos, a algún hermano que nos dirige en alabanzas y adoración, un tiempo que se comparte hermoso con el Ministerio de Alabanza, y después pasamos a lo que es el estudio bíblico y diferentes modalidades, como a veces nos dividimos en grupos de personas y escudriñamos las escrituras y compartimos lo que hemos aprendido. Otras veces solo el hermano quien enseña tiene la palabra, y como lo vamos a hacer hoy día, que me ha tocado a mí este mes, el mes de mayo, enseñar lo que es este libro precioso, esta carta, esta epístola que va dirigida a la iglesia de Éfeso y se extiende para toda la iglesia del Señor. Así que nos ha tocado considerar hasta acá el capítulo 1, 2 y 3, donde hemos aprendido verdades preciosas. Déjenme un segundito cambiar mi pantalla y yo voy a poner mi bosquejo para poder trabajar. Ok. Hemos tenido verdades preciosas en las cuales hemos experimentado lo que Cristo hizo a favor nuestro, la posición en la cual nosotros estábamos como creyentes y cómo el Señor nos puso, nos eligió, nos predestinó, nos hizo herederos, coherederos juntamente con Cristo, nos adoptó como sus hijos. Cómo éramos nosotros en el pasado, lejos de Cristo, cómo Él tomó partida y nos puso en un lugar privilegiado, y a raíz de eso experimentamos las riquezas del creyente, que están ¿dónde? En los lugares celestes, celestiales, en Cristo Jesús, que es donde nosotros también, cuando estamos juntamente con Cristo, nos encontramos. ¿Qué quiere decir? Que un cristiano, una persona que comprendió el Evangelio, que aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, espiritualmente se encuentra allá con Cristo, a pesar que ahora todavía tenemos este cuerpo de carne y tenemos que lidiar con el pecado. Nuestro lugar está en un lugar al lado de nuestro Señor, y es a donde después nos dirigimos todos cuando el Señor venga en su día. Y hemos ido aprendiendo muchísimas verdades que han puesto nuestro cimiento, podríamos decirlo de esta forma, nuestras bases para lo que se viene a partir del capítulo 4.
que es lo que vamos a considerar este día. Vamos a dedicarle un tiempo a subir a la presencia del Señor en oración. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos guíe, que aleje de nosotros todas las distracciones que podamos tener en esta hora, y que podamos abrir nuestros corazones para poder recepcionar la palabra del Señor. Oremos ahí donde esté, incline su rostro y vayamos a la presencia del Padre. Amado Señor, Dios eterno, gracias te damos por este tiempo precioso, Señor, en el cual vamos a abrir tu palabra y experimentar tus verdades, Señor, rogándote que sea tu Espíritu quien nos guíe para poder comprender tu palabra, para que cada palabra que leamos, Señor, tenga ese efecto en nuestras vidas, un efecto transformador, un efecto que nos permita, Señor, tener un cambio en nuestro comportamiento, como es digno de tu palabra, Señor, como es digno de uno de tus hijos y de lo que es la iglesia en total. Padre Santo, guíanos a una correcta interpretación. Y Señor, oramos por los hermanos que están a través de esta plataforma Zoom y a través del Facebook, Señor, que alejes de ellos toda distracción, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo, nuestro precioso Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar. Como habíamos hablado, acerca de lo que significan los primeros 3 capítulos de esta epístola. Viendo la posición del cristiano, qué es lo que era, qué es lo que Cristo hizo, qué es lo que era sin Cristo, qué es lo que era con Cristo y hacia dónde nos dirigimos con Él. De este libro, de los 6 capítulos que tiene la carta a los Efesios, esta sería la segunda división natural de esta carta, donde enfatiza las responsabilidades del creyente en consecuencia de las verdades doctrinales que habíamos aprendido en los anteriores 3 capítulos. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía, los primeros 3 capítulos nos han dejado una base doctrinal: la salvación por fe, ser aceptos por el amado, ser adoptados por Cristo, ser hijos de Él, nuestra posición en Él. Ahora, esas bases doctrinales nos llevan por ende, a una forma de vida diferente. Y Pablo, fiel a su metodología, a su método característico, presenta primero las bases doctrinales y luego usa esas bases doctrinales para exhortar a los hermanos a una forma diferente de vida, como Dios lo manda. En otras palabras, los primeros 3 capítulos son indicativos, y los otros 3 capítulos, o sea, el 4, el 5 y 6, son imperativos. Es lo que nosotros deberíamos hacer. En los capítulos del 4 al 6, Pablo explica los deberes o la conducta o cómo debemos conducirnos aquellos que hemos llegado a ser parte de la iglesia de Dios, parte de la iglesia de Cristo. O sea, cómo debemos comportarnos nosotros a raíz de la comprensión de los primeros 3 capítulos. Y empieza con un llamado para que vivamos de una manera correcta, digna de la vocación de la cual el Señor nos ha llamado. Vamos a poner un ejemplo. En los capítulos anteriores habíamos visto que somos coherederos juntamente con Cristo, o sea que hemos sido adoptados por Dios como hijos suyos. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente nosotros no éramos parte de la iglesia, estábamos alejados de Él en nuestra otra forma de vida. Cuando fuimos hechos hijos de Dios, cuando
comprendimos el Evangelio y fuimos aceptos en Cristo, nos convertimos en sus hijos. Entonces, el ser hijos de Dios conlleva responsabilidades que nosotros debemos asumir. O sea, ¿podíamos ser hijos de Dios y vivir de la forma en la cual vivíamos antes de conocer a Cristo? No. Mi comportamiento debe cambiar debido a la forma a la forma en la que comprendí el Evangelio. Si soy hijo de Dios, tengo responsabilidades como hijo de Él. ¿Y eso a qué conlleva? A obedecer. Obediencia al Padre. Vemos en este capítulo 4, esto vemos desde el capítulo 4, 5 y 6, pero solamente vamos a considerar el capítulo 4 en este mes, o en este día, perdón. Del versículo 1 hasta el 16 vamos a ver la unidad del Espíritu. Vamos a hacer de este capítulo dos divisiones. Y del versículo 17 hasta el 32 vamos a ver la nueva vida del creyente. Y es una vida diferente de los que me han conocido, o la gente que me conoce y que me está viendo sabe de lo que es el comportamiento de una persona con Cristo y de una persona sin Cristo, experimentado en mi propia vida. Yo llegué a los pies del Señor ya de una edad avanzada, de 33 años, 35 años, es bastante tiempo, ¿no? Y bueno, yo les puedo decir cómo experimenta uno los cambios en su vida. Entonces, viendo estos pasajes, vamos a hablar también acerca de la unidad de la iglesia, la importancia de vivir en santidad, las responsabilidades en la familia, en el trabajo y la conducta del creyente en los conflictos. Esto de aquí para adelante, capítulo 5, capítulo 6. Como les decía, las bases doctrinales de los primeros 3 capítulos son el sustento a la práctica de la nueva vida del creyente. Nuestra conducta siempre debe estar sustentada en lo que nosotros creemos, en nuestra fe, nuestra creencia en Dios. Creemos en un Dios, creemos en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Dios obra en nuestras vidas, hace cambio en nuestras vidas que son evidentes a raíz de nuestro comportamiento. Una persona que ha conocido a Cristo y ha aceptado el Evangelio no puede comportarse de una forma normal. Definitivamente. Si es una persona que ha conocido a Cristo, ha llegado a una iglesia o ha escuchado el Evangelio, puede ser que haya levantado la mano, que haya tenido un tiempo de arrepentimiento y a los 2, 3 días su comportamiento persiste en seguir viviendo una vida desordenada, sin obediencia, con sinceridad. Es muy, muy difícil que esta persona haya comprendido el Evangelio de Jesucristo y lo haya hecho de corazón. Es necesario que el cristiano que ha conocido el Evangelio haga cambios radicales en su vida, cambios que le permitan experimentar ese nuevo comportamiento, y se va a notar, la gente lo va a notar. En esta sección vamos a ver el diario vivir de un creyente. Vamos a ver cómo un creyente puede ser capaz de andar firme en los caminos del Señor, a pesar que vivimos en un mundo de desorden, de mentiras, un mundo que constantemente se aleja cada vez más de las verdades bíblicas, de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Un mundo que toma decisiones en base a sus capacidades y no en base a la dependencia de Dios.
perdón, Juan decía en un libro, decía que estábamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. La Biblia dice así. Es por eso que es de suma importancia, es vital para un cristiano comprender los primeros 3 capítulos del libro de los Efesios. Comprender este texto, la primera base doctrinal, nos va a hacer comprender que nosotros somos salvos solamente por gracia, que no hace falta ningún sacrificio nuestro para alcanzar ese regalo que es la salvación, sino que todo lo hizo Cristo. Y si comprendemos eso, estamos comprendiendo y aceptando la verdad del Evangelio. Es fundamental para un cristiano comprender estos primeros tres capítulos. Y empezamos entonces con el capítulo 4. Vamos a analizarlo, capaz no de forma tan corrida, porque de los 6 libros, de los 6 capítulos que tiene esta carta, el que vamos a tomar en cuenta el día de hoy es el más extenso, porque la mayoría van de los 21, 22 versículos, pero este en sí hoy día nos va a tomar 32 versículos a considerar, así que vamos a ir avanzando rápido. Dice versículo 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis conforme o como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Palabras simples en una carta que nos van a hacer notar el amor que tenía Pablo, el amor pastoral que tenía para los gentiles que somos nosotros. La palabra pues de este pasaje conlleva una palabra de transición, de cambio, a raíz de lo que ya habíamos dicho, la diferencia que hay de los primeros 3 capítulos. Quiere decir, en una vista de todo lo que Pablo ha escrito en los primeros 3 capítulos, vamos a continuar experimentando otras cosas, o sea, nuestro comportamiento. Ya hemos hablado de esto, así que vamos a hablarles de lo siguiente, dice Pablo, y pone la posición en la cual él se encontraba. Dice, prisionero en el Señor. Y este pasaje me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque era un prisionero a causa de su posición en Cristo. Y si hacemos memoria, si vamos más atrás, lo que habíamos aprendido las anteriores semanas, ¿no es interesante pensar que Pablo pudiera estar sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo y también puede estar sentado en una posición, en una prisión, porque él era el testigo de Cristo ante los judíos? O sea, un cristiano puede estar gozoso y contento independientemente a la posición en la que se encuentre. Pablo experimentó el estar en un lugar como una celda y escribir esta carta preciosa y todavía decir que enseñarnos a nosotros que somos ricos en Cristo y que estamos en los lugares celestiales. Luego dijo Pablo en este versículo, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación de fe que fuisteis llamados. Se me viene a la mente un pasaje que encontramos en Romanos 12, capítulo 1. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Este pasaje, el de Romanos 12, nos da a entender cómo es Pablo. El hecho de rogar es la misma palabra que encontramos en Romanos 12:1, cuando Pablo dijo, os ruego por las misericordias de Dios. No era un mandamiento en sí, era un ruego dedicado, era un ruego delicado del que
trata de persuadir a los hermanos, pero con amor. De hablarles a los hermanos, pero insistirles con un amor y llegar al punto de rogarles. ¿Saben? Muchas veces nosotros hablamos a los hermanos, a personas del Evangelio, incluso nuestros familiares, y no nos hacen caso. Y no nos hacen caso y les hablamos una y otra vez, pero pareciera que les entra por acá y les sale por acá. Y carnalmente a veces decimos que, bueno, ya le hablé, si él sabe, si decide o no permanecer, aceptar el Evangelio que yo ya le presenté. Pero Pablo, al contrario de nuestra forma de pensar, dice, os ruego. O sea que nosotros debemos ir con ese amor a insistir, rogar a las personas para que puedan comprender el Evangelio. O sea que tenemos que vivir como es digno de nuestra vocación o llamamiento que hemos recibido. Es un llamado a vivir acorde a la posición que tenemos en Cristo. ¿Saben qué? Somos sus hijos. Y ya no es forma de andar de una forma incorrecta. Tenemos que andar como verdaderamente somos. Yo tengo un ejemplo muy bueno. Para todo hombre lo más grandioso es su padre, el que le ha enseñado a muchas cosas en la vida, si te ha enseñado a levantar una pared, o a cambiar un foco, o a cambiar un grifo. Y siempre hacemos memoria de nuestro Padre. Pero, ¿qué diríamos si nuestro Padre Celestial es el creador del universo? El creador del universo y de todo lo existente, que tiene el poder para sujetar todas las cosas a sus pies. ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar ante un Padre como Él? Estoy seguro, comprender esa verdad de cómo es Dios, de lo que significa en realidad Dios, de lo grande que es, nos llevaría a entender de cómo debe ser nuestro comportamiento, de acorde a lo que es nuestro Padre Celestial y nuestra posición en la que estamos en Cristo. Filipenses 1:27 dice, el mismo Pablo escribe, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sean que vaya a verlos o esté ausente, me escuchen. Esto es muy importante, el testimonio. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y vamos a entrelazar este pasaje con lo que dice aquí más adelante en Efesios. Compartiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es una forma que se repite de su enseñanza Pablo, no solo en Efesios, también en Filipenses, también en Colosenses, dice capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo, así podéis andar como es digno del Señor, agradándole en todo. En toda la forma en que uno, cuando dicen todo, bueno, pues es en todo. No puedo agradarle a Dios en mi hogar o en la iglesia y en mi hogar no. No puedo agradarle a Dios, comportarme para agradarle a Dios en mi hogar, pero en mi trabajo no. Es diferente, no debería ser así. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo tiene enseñanzas maravillosas en todas sus cartas. Es en verdad un escritor en el cual uno se deleita al leer todo lo que él escribe en las cartas que mandó. También con el propósito de que Pablo hacía esto, escribía, pero no solo lo escribía, sino que también lo vivía y daba ejemplo de su andar cristiano. En Tesalonicenses 2:10 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, miren lo que es poner a Dios como testigo, de cuán
santa y justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Este es un párrafo, una mención que hace Pablo extraordinaria de la forma como un cristiano debe comportarse. No sé si somos capaces de llegar a ese nivel de decir, poner a Dios como testigo de mi comportamiento. Pero Pablo no solo escribe lo que quiere, el comportamiento que debe tener un creyente, sino que dice, bueno, yo respaldo con mi ejemplo lo que les escribo. Ahora, para seguir avanzando, yo les decía, nos vamos a tomar un tiempo porque hay muchísimo para leer y para comprender. Yo pues, preso, Pablo, os ruego que anden, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos y los otros en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay factores o rasgos que debe tener un creyente con el propósito de guardar la unidad de la iglesia. Más adelante Pablo muestra a la iglesia como un cuerpo, ¿no? Donde la cabeza es Cristo. Y enseña cómo todo el cuerpo debe funcionar bien, aunque hayan diferentes formas de pensar. Y así es que así somos todos nosotros. Gracias a la gracia del Señor, no todos somos iguales, ni somos cortados como un molde. Cada cristiano es idéntico al otro. No, nosotros tenemos diferente carácter, diferente comportamiento, diferente forma de pensar, pero Pablo nos pide acá que tengamos una misma, que guardemos en esta diversidad, como conociéndonos los diversos que somos, nos pide que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice el versículo 3. ¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, nos da ejemplos como dice, con toda humildad. No puede ser que haya un creyente que sea orgulloso, que no sepa perdonar, que no sepa pedir perdón, que quiere permanecer por encima de los demás. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Un creyente no puede ser soberbio. Tiene que tener un comportamiento que le permita ser dócil hacia los demás. Saber escuchar, saber comprender. Dice, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué diferentes somos y cuánto nos puede llegar a chocar estos pasajes que estamos leyendo ahora, porque en algún momento en nuestra vida cristiana no hemos sido humildes, hemos sido soberbios, no hemos tenido paciencia contra otros hermanos o contra otro hermano, y lo peor aún, incluso no hemos sentido amor por esa persona. A pesar de nuestras diferencias, Pablo nos dice que nosotros vivamos de acorde en la posición que estamos en Cristo, para que guardemos la unidad de la fe, el vínculo de la paz. ¿Con qué herramientas? Bueno, Él nos dice, con humildad, con mansedumbre, pórtense bien, sean pacientes unos con otros en el amor. Y es que el creyente debe vivir una vida que exalte la unidad de la iglesia. Una iglesia debe permanecer unida, debe tener sus reuniones
juntas, debe ser una iglesia en la cual nos preocupemos los unos por los otros, que estemos pendientes, más aún en esta circunstancia en la que estamos atravesando. Y más adelante vamos a ver posiciones que tiene cada creyente para guardar esta unidad de esta fe. Para guardar la unidad de esta fe. Versículo 4 dice, ¿por qué? Porque somos un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, vuestra vocación, en esta misma esperanza de vuestra vocación, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Completando todo lo que habíamos visto. Y hay factores acá que menciona que nos van a permitir conocer más acerca de esto. Mire, dice, porque dice un solo cuerpo. Se refiere al número total de creyentes, desde el Pentecostés hasta que Cristo nos recoja. Es la iglesia, esta es la iglesia invisible que hablamos, la iglesia que somos todos los que hemos comprendido y aceptado el Evangelio de Cristo. Pero aquí hay un tema que quiero cuidar, porque hablamos de una iglesia invisible, y es que a veces hay hermanos que son invisibles en la iglesia. Hermanos que pareciera que no existieran en la iglesia porque se nota una ausencia de ellos, no son partícipes en todas las actividades. Bueno, no me refiero a eso, ¿no? Sino que somos todos la iglesia, que somos un solo cuerpo. Después dice un solo espíritu, se refiere al Espíritu Santo que bautiza a cada creyente y es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, unidos por el Espíritu Santo. Porque también habla de una misma esperanza, es la vocación, el llamamiento, se refiere a la meta, el objetivo colocado frente a nosotros, a los creyentes, que hemos sido escogidos, como lo vimos más atrás, hemos sido escogidos de todo este mundo para ser llevados a la presencia de Cristo. Tenemos esa esperanza en ese evento maravilloso que es el arrebatamiento. Versículo 4, una misma esperanza, un solo Señor. ¿Quién es ese Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el señorío de todos los creyentes, que va a la unidad de la iglesia. Una sola fe se refiere al cuerpo de la verdad, el llamado que hubo en Hechos 2:42, que se basa en la doctrina de los apóstoles, que es el fundamento correcto de la doctrina de nuestra iglesia. Un solo bautismo se refiere al bautismo que fuimos nosotros sellados en el momento que conocimos la verdad y aceptamos el Evangelio de Cristo. Que ese es el verdadero bautismo, no que después hay el bautismo del Espíritu Santo. No, el cristiano recibe un solo bautismo y cuando uno se sumerge al agua y da testimonio de su vida cristiana, es eso, es un testimonio de la fe que tiene. Para por último hablar de un solo Dios que es el Padre de todos, refiriéndose a la paternidad de Dios en cuanto a todos los creyentes que compartimos y que somos unidos en Él. No es que cada creyente tiene una fe distinta, habla de todo, este pasaje habla nos engloba a todos en uno. Ustedes tienen que ser unidos, tienen que guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque ustedes confían en un solo Dios, tienen un solo propósito, han sido sellados
todos con un mismo espíritu. Tienen un solo Padre, un solo Señor. O sea que todos estos unos que vemos en este pasaje, somos todos en nuestra unidad. No es solo porque vemos a la iglesia los domingos o vamos a compartir con los hermanos solo un día a la semana o vayamos entre semanas. Somos uno porque compartimos todas estas verdades del versículo 4. Somos todo eso, estamos englobados en una sola fe. Versículo 7 dice: pero cada uno de nosotros pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Este pasaje, hermanos, es hermoso porque Dios ha dado a la iglesia todo lo necesario para que la iglesia mantenga la unidad, y no solo la unidad, sino que también una iglesia que pueda vivir conforme a la estatura que Dios visualizó, que Dios nos preparó o nos tiene como ejemplo, la iglesia que Él ve que nosotros deberíamos ser. Vamos a ir avanzando y cavar un poco más en este pasaje. Versículo 11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin dio esos dones a esas personas? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí vamos a profundizar un poco. Cuando dice que Él mismo constituyó, se refiere a que Él tiene el poder para hacerlo. Y Él quiso hacerlo. Él quiso instituir a la iglesia de esta forma. Pero no es que la iglesia actual tiene apóstoles y profetas. Todo este pasaje, desde el 11 hasta el 12 que vimos, está dedicado para perfeccionar a la iglesia. Y algunos de estos dones no están en actividad en estos momentos actualmente. Por ejemplo, dice, constituyó a unos apóstoles. Y si usted escucha en alguna iglesia o algún hermano decir el apóstol, no voy a dar ningún nombre, pero en todo caso son mal llamados apóstoles y son generalmente de las iglesias de la prosperidad que se autollaman apóstoles, porque bíblicamente hablando ya no hay más apóstoles, eran los 12 apóstoles y nada más. Para no ir muy adentro, para ser apóstol, un requisito fundamental era el de haber visto a Cristo personalmente.
y, y, y no hay ese tipo de manifestaciones a la fecha. Eran hombres con dones extraordinarios que se les dio en ese tiempo, porque había la necesidad en ese tiempo. ¿Por qué había la necesidad? Porque todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia no estaba terminada, por eso necesitaba, para confirmar la palabra de Dios, necesitaban esos hombres que fueron los apóstoles tener ese tipo de dones extraordinarios, de sanidad, de milagros. Entonces, a la fecha no existe ese don, esa práctica, a pesar que muchas personas dicen ser apóstoles. Y lo triste de esto es que muchas veces se ve que estas personas quedan ridiculizadas porque lo que profetizan o los milagros que dicen hacer no se cumplen o no lo hacen. Y todo esto a causa nos lleva a desprestigiar el Evangelio. Y no solo eso, sino que desprestigiar a Dios. Y más terrible aún que tienen al Espíritu Santo como sujeto a su voluntad de ellos. Y eso sí es algo peligroso. Así que los apóstoles de la fecha, que existen a la fecha, es muy difícil, eso no existe, no es bíblico, hermanos, que hablemos de apóstoles en esta época, ni de profetas, porque en la antigüedad Dios se usaba a estos hombres para expresar lo que Él quería decir. Pero ahora, a la fecha, con toda la Biblia, con toda la palabra del Señor ya terminada, no es necesario. Lo que usted quiera saber de Dios, lo que el Señor quiere revelarle a usted personalmente, no va a venir de parte de otra persona que le va a decir, Dios me habló para que yo le diga a usted. No, eso no es así. Hermano, lo que Dios le quiere revelar a usted está en su palabra. Usted tiene que abrirla. Y es Él mismo que le va a hablar a usted. Así que mucho cuidado con ese. Pero más allá del pasaje nos dice, y otros evangelistas, y otros apóstoles, y otros pastores, maestros. Ahora aquí es donde entramos capaz las personas que estamos ejerciendo estos dones en este tiempo. Pero la pregunta es, según los dones los cargos que hay acá, evangelistas, pastores y maestros. Seguimos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, continuando con esto, hermanos, ¿qué pregunta nos podemos hacer ahora? Para los que no ocupamos un cargo, para todos en sí. ¿Qué aprendimos de Dios hoy o de Jesucristo hoy? ¿Qué es lo que aprendimos este día personalmente? Hágase esa pregunta a usted. En su lectura diaria o en su tiempo diario, ¿qué aprendió? Porque ese es el fin, de que cada uno de nosotros pueda aprender cada día más de Dios. Y cuando usted aprende cada día más de Dios, cada día más se enamora de Él. ¿Y cómo usted va a aprender de Él? Bueno, leyendo su palabra, abriendo la Biblia. Y otra pregunta, esta es para nosotros, para las personas que capaz estamos ocupando un lugar de evangelistas, de pastores
o de maestros? La pregunta para nosotros es esta. ¿Qué le diremos a Dios cuando estemos en su presencia y rindamos cuentas de los dones que Él nos dio? ¿Qué le diremos? ¿Cómo nos presentaremos a Él? Las personas que el Señor nos dio un don como los mencionados, y nosotros no los practicamos. Es muy difícil pensar en eso. Pero estos dones que el Señor nos dio, no es que el Señor dio a unos el don de evangelista para que esa persona solo evangelice. No es que el Señor dio el don de pastor para que todo el trabajo de la iglesia lo haga solo un pastor. Ni el don de maestro, porque solo el maestro puede enseñar. Yo no voy a enseñar porque el hermano de allá es el maestro, así que yo no voy a enseñar. Eso está mal. En sí, la idea correcta es que el Señor dio el don a estas personas para que capaciten, a fin de perfeccionar a los santos, para que estas personas que tienen estos dones, estos regalos del Señor, puedan ocuparlo enseñando a otras personas, capacitando cada vez más a los jóvenes, a los niños de las asambleas. Porque ese trabajo no solo lo van a hacer ellos, sino el trabajo de evangelizar. Es el trabajo de todos nosotros, es el llamado que tiene todo cristiano. Y yo me imagino cómo haríamos si los pastores, los maestros, los ancianos de nuestras iglesias no oráramos por los miembros de la iglesia, porque en esa misma iglesia están los futuros ancianos, los futuros evangelistas, los futuros pastores, los futuros maestros. ¿Cuál es nuestra labor? Guiarlos, enseñarlos a hacer el ministerio, a obrar en el ministerio. Para que seamos ese cuerpo, el cual continúa diciendo el versículo, el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecta, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Esa labor es importantísima, hermanos, de que todos nosotros podamos ejercer los dones que Él nos da, con el propósito no de sobresaltar en la congregación, no de estar en un lugar de eminencia, sino de responsabilidad para poder edificar a los demás hermanos en la palabra del Señor, para que ellos puedan ejercer el ministerio. Muchas iglesias, muchos hermanos, pastores que yo veo, converso con ellos tienen que pintar la iglesia, repartir folletos, ir a visitar hermanos, orar por ellos, estudiar la palabra, estudiar para predicar. Algunos tienen que limpiar su iglesia y eso no está bien. Es la responsabilidad de todos. Vamos avanzando, versículo 14. Vamos a leerlo hasta el 16, versículo 14 hasta el 16. Dice: hablando de todos estos dones, de los maestros, evangelistas, profetas, pastores, apóstoles, todo eso, para que ya no sean niños fluctuantes. El propósito de enseñar, el propósito que el Señor dio esos dones, para que enseñen a la congregación, para que lleguen a un nivel de conocimiento de Cristo correcto, es con el siguiente propósito, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del horror, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, y habla en total, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciban el crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta acá vemos cómo es el comportamiento de la iglesia, cómo debe ser el comportamiento del creyente, de las personas en cuales tienen dones especiales como de pastor, de maestro, de evangelista. La palabra pastor también es como un sobreveedor de la iglesia, se puede interpretar también en nuestras asambleas como anciano. Pero dice para que ya no seamos niños ingenuos, que pueden, porque hay gente que emplea doctrinas con artimañas, que se basa en mala interpretación o en manipulación de la palabra de Dios, de la Biblia, para llevarnos a lugares de conveniencias exclusivamente de ellos. Y esto es muy complicado para muchos, porque cuando un creyente asiste con regularidad a la iglesia, pero solo asiste y escucha la prédica y no la compara con su Biblia, no compara lo que el pastor o lo que el predicador dice en el púlpito a lo que dice la Biblia y no lo estudia, no lo escudriña, corre el riesgo de ser guiado y de ser pastoreado de una forma errónea, según la interpretación nada más del que está hablando. Es necesario que usted agarre su Biblia y compare las palabras que usted está escuchando en el púlpito y las compare con lo que dice la Biblia, si está en un error o no. Conociendo usted esas verdades, difícilmente va a poder ser engañado. Pero todo esto tiene un propósito para que nosotros vayamos creciendo, crezcamos y seamos cada miembro de la iglesia. Esto conlleva que cada miembro de la iglesia pueda estar preparado para estar unido al otro. Cuando se refiere en el contexto entero de este pasaje y dice que nos tengamos paciencia, que estemos unos a otros en el amor, que guardemos la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay diferentes dones en la iglesia. Quiere decir que cada uno de nosotros debe estar preparado, debe conocer esas verdades para ocupar el lugar en el cual el Señor lo ha puesto en la iglesia. Cuando usted sabe qué tipo de don tiene, cuando usted sabe qué propósito tiene el Señor con usted en la iglesia, usted va a ocupar ese lugar con alegría y con gozo. Un día estará usted a la cabeza en un lugar de renombre sirviendo al Señor. Pero capaz al otro día esté en un lugar en el cual esté abajo barriendo y lo va a hacer con gozo, con alegría para el Señor. El cristiano debe comprender ese tipo de verdades para que esas coyunturas a que se refiere este pasaje pueda encallarse mutuamente, ayudándose unos a otros, cada miembro de la iglesia, para que podamos ser edificados y crezcamos en amor. Porque tenemos una sola cabeza. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra iglesia, debemos mirar al norte, que es Cristo, que es nuestra cabeza, y engranados bien nosotros unos a los otros como hermanos, vamos a poder llegar a la estatura que el Señor nos demanda, que es nuestro norte, es Cristo. Nosotros seamos igual que Él. Tengamos ese mismo deseo, ese mismo amor y comportamiento. Y saltamos a la otra mitad del pasaje. Habíamos dividido desde del versículo 1 hasta el 16 para continuar esta otra parte de este pasaje, que es la nueva vida en Cristo. Aquí vamos a ir avanzando para no alargarlo mucho.
Y vamos a leer hasta el versículo 19, desde el 17 hasta el 19. Dice pues, esto pues digo y requiero en el Señor. Ya dando un consejo, Pablo, refiriéndose a la vida, al comportamiento del cristiano. El que era gentil, el que era, habíamos hablado que los judíos y los gentiles que ya no eran separados y no debería haber enemistades entre ellos, sino que somos un solo cuerpo, un solo Dios. Y habíamos hablado que tenemos una sola fe y todo eso para que ya nos dice acá, nosotros los gentiles. Dice, perdón, yo siempre me voy desviando, pero vamos avanzando. Esto pues digo y requiero en el Señor, versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la verdad de Dios por la ignorancia que hay en ellos, o que en ellos hay. Pero por la dureza de su corazón, los cuales pues que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo nos exhorta a los lectores a que no se cambien del lugar en el que estaban, el que ya habían adquirido. Y no solo lo dice desde su posición de pastor de los gentiles o de apóstol de los gentiles, sino dice, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora nos vamos a transportar a la ciudad de Éfeso de ese entonces. Y vamos a recordar un poco el contexto de esa ciudad. Era una ciudad pagana, la cual tenía dioses falsos. Y una de las diosas ahí estaba el templo de la diosa Diana, donde habían actividades sexuales que eran muy desagradables. Y Pablo les recuerda y les dice que ya no anden como ese tipo de personas, que no tengan esa mente, porque ellos están entenebrecidos, que su mente está oscura, que están alejados de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no conocen, por la ignorancia que hay en ellos, porque su corazón está entenebrecido, está duro, por la dureza de su corazón, dice y más adelante habla acerca de que esa gente ya perdió la sensibilidad y se entregaron completamente a ese tipo de comportamiento. Y es algo triste porque en algún momento de nuestras vidas nosotros también hemos caído en ese tipo de comportamiento o hemos andado en ese tipo de comportamiento. Y Pablo dice aquí, un ratito ustedes ya no anden de esta forma. Recordando primero que nosotros hemos sido adoptados por Cristo, que ya somos hijos suyos y Él nos está enseñando cómo debemos comportarnos. Nos dice, ustedes, yo les digo esto, pero requiero en el Señor que ya no anden así. Versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Ya no vivan de esta forma, ya no se dejen llevar así,
compórtense de una manera apropiada. Ustedes, si en verdad han creído en Cristo, si en verdad han comprendido el Evangelio que les he enseñado, dice, que si en verdad están en Jesús, en cuanto a la manera de vivir que ustedes tuvieron, dejen atrás a ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando hablábamos acerca de qué es lo que ha aprendido usted el día de hoy de Dios, de que cómo nosotros debemos ir creciendo constantemente en las enseñanzas bíblicas, conociendo a Dios día tras día, esa enseñanza hace que nosotros vayamos matando al hombre carnal que tenemos dentro. Siempre esto es así. Conforme nosotros vayamos metiendo Biblia en nuestra cabeza, conocimiento de la palabra de Dios, todo lo que éramos antes de eso va a ir mermando, va a ir muriendo. Esa es la forma en la cual nosotros debemos ir matando a ese viejo hombre. Vamos a ponerlo en otras palabras. A ver, cuando habla que debemos renovar en el espíritu de vuestra mente, podemos también ir a Romanos 12, perdón, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es necesario, cuando nosotros hemos comprendido, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nuestra vida pasada, nuestra mente pasada todavía está aquí. A pesar de que tenemos una nueva identidad y que somos posicionalmente hijos de Dios, todavía guardamos memoria de lo que éramos antes y de los comportamientos y de las enseñanzas seculares que tuvimos. Qué sé yo me convertí cuando tuve 30 años, aproximadamente 30 años, o sea que tengo 30 años de enseñanza secular, de comportamiento inapropiado en mi cabeza. Es necesario que yo reemplace esa manera de vivir, ese comportamiento, reemplace con las verdades bíblicas. Entonces, conforme yo vaya metiendo Biblia en mi cabeza, ese viejo hombre va a ir muriendo. Entonces, si yo meto más Biblia en mi cabeza, y esas verdades que aprendo las voy aplicando a mi vida, ese viejo hombre va a ir muriendo y muriendo y muriendo. ¿Hasta dónde? Dice: renovaos de la manera del espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Debemos ver la forma correcta en la cual un hombre debe comportarse cada que va cambiando su mentalidad en Cristo. Ya no es la misma persona. El hombre que ha comprendido el Evangelio y ha deseado seguir a Cristo va a empezar a amar la justicia de Dios, va a empezar a amar la santidad y a andar en esa santidad. Seguimos avanzando, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El propósito de este pasaje, ya terminando este capítulo, es da enseñanzas ya más claras. Y Pablo va directamente al grano. Y va argumentando consejos que son cotidianos para nosotros
y problemas diarios que tenemos cada uno de nosotros en todos los días. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que oyen. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Desglosando ya este último texto, nos muestra esas verdades en las cuales nosotros caemos a diario y los consejos que nos da Pablo. Dice, airaos, pero no pequéis. Es bueno, uno puede enojarse, obviamente. Hay en el hombre sentimientos que llevan a tener este deseo o como diríamos, cuando reaccionamos mal, cuando nos enojamos, vemos algo que es injusto y realmente nos enojamos. Vemos a alguien que está haciendo algo malo y nos enojamos. Vemos a alguien que le rogamos para que vaya a la iglesia o le animamos todo el tiempo y persiste en estar lejos de Dios y nosotros le negamos. Pero hay un límite. Dice, pues ustedes pueden enojarse, pero cuidado, no pequen. No hay necesidad de pecar. Sepa comportarse. Cada cristiano debe saber que entre los frutos del Espíritu está ser pacientes, ser benignos. Continúa hablando acerca de que si nos enojamos, bueno, que no persista ese enojo por mucho tiempo. No hay necesidad de dormir enojados. Muchas veces este pasaje es llevado a la vida en comunión en el matrimonio. Al decir que, bueno, no te eches a acostar peleado con tu cónyuge. Pero va más allá de esa esfera matrimonial, sino que va más allá. No hay necesidad de irte a dormir enojado con una persona si has tenido algún encontrón o algún punto de vista diferente. No hay necesidad de irse a dormir, y es en lo que muchos hermanos caemos constantemente a raíz de no saber pedir perdón o de no perdonar. Es por el orgullo que habíamos hablado en los primeros pasajes de este capítulo. No sabemos perdonar, no sabemos pedir perdón, y si lo hacemos de boca para afuera, y no debería ser así. Porque cuando hacemos eso, acá nos dice que damos lugar al diablo. Porque si nosotros no perdonamos, no nos vamos a dormir enojados, estamos dando lugar a que Satanás actúe en nuestras vidas, y ese pequeño gramito de rencor o de enojo que tengamos va haciendo, Satanás se encarga de que eso vaya creciendo como una bola de nieve en nuestra mente, y le damos lugar para que pueda ese sentimiento pequeño ir creciendo hasta llegar a ser un conflicto bastante mayor. Versículo 28. El que hurte, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Son consejos que Pablo nos da sabiendo
cómo es una persona que que ha estado sin Cristo. Sabiendo que existe la tentación de enojarse, existe la tentación, el hecho de querer hurtar o de tomar algo que no le corresponde. Y es que no solamente es ir, agarrarle a una persona y apretarle el pescuezo y sacarle su billetera. Implica el que una persona se equivoque y te dé un cambio de más o un producto de más. Implica ese tipo de comportamiento. Y versículo 29 ya empieza a hablar acerca de la lengua, y es un problema el cual tenemos la mayoría de los cristianos, a dominar nuestra lengua. Porque dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino, al hablar corrompida ya está hablando de mentiras, de palabras que sean, que avergüencen a otra persona, o malas palabras, groserías, sino que nosotros debemos ser la diferencia. Al contrario, no que no salga nada de nuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que oyen. Hay una diferencia entre las personas que hablan con ajos y cominos todo el tiempo, a las personas que hablan y exaltan lo bueno de las personas. Y todo lo que dicen es dulce a los oídos de los demás. Es que un comportamiento inapropiado lo que hace es contristar al Espíritu Santo. Cuando a alguien se le sale un disparate, cuando a un cristiano se le sale un disparate, es el Espíritu Santo que se entristece, el que habita en nosotros. Que todo el cristiano, habíamos dicho, que la unión de todos los cristianos es el Espíritu Santo, el que habita en cada creyente, con el cual fuimos sellados. Y por último nos habla de que quitemos de nosotros, quítense de vosotros, dice, toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay un proceso en el cual el cristiano debe ir cada vez matando a ese viejo hombre y agarrando estas verdades debe aplicarlas a sus vidas. Bueno, yo tenía este comportamiento, ya no lo voy a hacer. Yo solía hablar esta palabra, ya no lo voy a hacer. Yo solía tomar algo que no era mío, ya no lo voy a hacer. Y por último, no se enojen, no griten, dejen ese comportamiento iracundo en sus vidas. Al contrario, deben ser mansos y humildes para no tener maleficencia ni malicia en sus corazones. Antes bien, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por último, como para cerrar todo lo que hemos expuesto hoy día, habla del amor, del comportamiento amoroso que debemos tener, perdonando a los otros como Dios también nos perdonó a ustedes en Cristo. ¿Saben? Yo aprendí algo de un hermano que marcó mi vida en cuanto a este sentimiento de rencor o del no querer perdonar a alguien. Y es que me decía, Horacio, tú debes dejar de perdonar a otra persona cuando Cristo deje de perdonarte a ti. Y eso básicamente nunca va a pasar. Él siempre va a seguir perdonándome constantemente, a pesar de mi comportamiento, a pesar de mi debilidad. Las manos abiertas de Cristo están ahí esperando que yo confiese el pecado y le pida perdón. ¿Cómo podemos nosotros guardar un sentimiento así en nuestros corazones y no seguir a Él como nos pide acá Pablo en el cierre de este capítulo? Hermanos,
Las enseñanzas de Pablo hacen que nosotros podamos tomar actitudes diferentes en nuestras vidas, que podamos cambiar nuestra manera de pensar, y nos da un desafío de vivir de una forma diferente ante un mundo que persiste en alejarse más y más de Dios. Y nos lleva a comprender que en la iglesia no solo somos nosotros, sino que en primer lugar está el hermano de nuestra izquierda y de nuestra derecha, de adelante y de atrás. Que nosotros solo somos una parte de ese hermoso cuerpo, el cual Cristo es la cabeza. Y debemos cada uno asumir esa responsabilidad, preparándonos, conociendo más y más las verdades de Cristo para poder experimentar su amor y su grandeza día tras día. Que el Señor los bendiga hoy y que el Señor los bendiga toda la semana. A partir de la próxima semana, hermanos, ya no hemos podido terminar el texto, pero va a haber otro hermano de nuestra asamblea que va a estar enseñando otro libro. Les pido que nos acompañen en conectándose a través de Zoom, y que ya la iglesia completa, como Pablo lo manda acá, como Pablo lo dice, que somos un solo cuerpo, estemos toda la congregación unida en esta página y en este medio que es esta plataforma Zoom, para que podamos estar juntos y unidos en un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Dios, una misma esperanza. Vamos a orar. Amado Padre, Dios eterno, gracias te damos por este tiempo precioso, por las verdades expuestas en tu palabra, Señor, pidiéndote que lo que hoy leímos, que lo que hoy aprendimos se quede en nuestros corazones, Señor, y que pueda transformar nuestras vidas, que pueda, Señor, nosotros poder experimentar esa nueva vida en Cristo, a fin, Padre, de que podamos brillar y el mundo nos pueda ver diferente, Señor, nos pueda ver como lo que somos, hijos tuyos, Padre Santo. Bendice a cada uno de los hermanos que se han dado el tiempo y han estado conectados, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga.